Internet, la herramienta más utilizada por la cultura popular. Sin embargo, cada cosa tiene su lado oscuro. Internet claramente no es la excepción. En Internet la mayoría de los sitios ilegales han sido bloqueados, unos por spam, pero en el peor de los casos por tener información confidencial del gobierno. Por otra parte, para eso existe una parte la cual es muy curiosa llamada Deep Web. Más de uno debe de saber qué es ese sitio. Para quienes no lo sepan, la Deep Web es una página ilegal la cual al ingresar verás contenido confidencial, pero aquí viene lo interesante. Al entrar verás páginas con información de alta confidencialidad, pornografía infantil, páginas pedófilas, virus de computadora, entre más cosas. La historia comienza con un joven llamado Pablo. Pablo le interesaba lo desconocido, pero su ambición lo llevaría a una trágica historia. Era los finales del año 2015, Pablo regresaba del colegio. Pablo tenía una terrible obsesión hacia la Deep Web. Pablo generalmente se metía a la Deep Web unos 5 días a la semana. Toda acción tiene una consecuencia, era la primera cosa que Pablo tenía que entender. Por otra parte, Pablo ignoraba todas las advertencias que le daba la gente hacia la Deep Web. Un día Pablo iba caminando por una calle soleada, cuando se le ocurrió meterse a la Deep Web, pero al entrar en su casa, estaban sus padres hablando con un hombre de traje. Pablo entró lentamente en la casa tratando de hacer el menor ruido posible. Afortunadamente pudo entrar en su habitación. Sabía perfectamente que ese hombre era un encargado del gobierno, pero no le importó y entró a la Deep Web. Mientras entraba iba hacia las páginas en español, puesto que Pablo no sabía del todo inglés. Mientras iba buscando más información, encontró una pestaña que decía: el episodio perdido de Clarence. Pablo sabía cómo era esa serie y tenía ganas de averiguar la información, pero, en cuanto iba a dar un clic, se abrió la puerta, entró el agente del gobierno armado apuntándole a Pablo diciéndole que suelte el computador. Pablo no se lo creía, lo habían descubierto. Sin embargo, no hizo comentarios, ya que todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Pablo tenía miedo, la policía lo descubrió, no había nada que hacer. Más tarde Pablo quedó libre por ser menor de edad, pero lo mandaron a la cárcel de jóvenes por 2 meses. Al salir, Pablo se hizo la promesa de no volver a usar un computador. Al llegar a su casa sus padres lo recibieron felices, como si no se acordaran de la atroz acción que él hizo. Después de unos días todo volvió a ser como antes. Sin embargo, Pablo no se quitaba la idea de su cabeza, que había en ese sitio. Pablo procuraba no preguntarse eso a sí mismo. Ya había pasado, ya no había nada de qué preocuparse. Sí. 7 años han pasado desde aquella experiencia de Pablo. Por otro lado, él cada vez que recordaba a la Deep Web se convencía a sí mismo que ya había hecho el daño y ya no volvería a pasar. Al cumplir 20 años, Pablo estaba platicando con sus amigos, Ernesto, Alan y Daniel. Ernesto dijo: hace rato que yo quería visitar a mi familia, pero la maldita universidad no me ha dejado. Todos se quedaron callados al oír ese comentario de Ernesto. Alan le contestó: no te preocupes, hemos estado nosotros 4 por mucho tiempo, aunque no puedas ver a tu familia, nosotros estamos aquí. Daniel contestó: es cierto, nosotros somos tu familia. Pablo cambió la conversación drásticamente contando su experiencia a los 13 años, de cómo entró a la Deep Web y cómo sufrió en la cárcel juvenil. Sus amigos lo consolaron, y le dijeron que ellos le ayudarían con su trauma. Pablo se sintió muy alegre con ellos. Ernesto sacó su PC, y le dijo: no puedo esperar más, tenemos que lidiar tu trauma, hazme los honores. Pablo se volvió a meter a la Deep Web, puesto que en verdad temía meterse y que la policía lo descubriera de nuevo. Por otra parte, no le quedaba mucho que perder, y si volvía a la cárcel, por lo menos sus voces internas no lo torturarían aún más con el trauma de saber lo que decía el sitio web. Se metió a la página ilegal, y efectivamente, ahí estaba en la sección de idiomas habla hispanos, el episodio perdido de Clarence. No decían datos ni nada, solo que este blog será borrado en el año 2030, por ello le quedaban 8 años al blog, pero, más abajo había un video. Era un hombre atado a una silla. Él parecía estar sangrando en el pecho, puesto que tenía la cara cubierta con una bolsa, pero, lo más tétrico es que atrás de él habían 4 niños.
El hombre estaba llorando, lo sabíamos porque mandaba ese sonido de llanto y desesperación, gritaba, gritaba y gritaba, sin consuelo comenzaba a llorar. Los niños dieron 5 pasos hacia enfrente, 2 eran gordos y los otros 2 eran delgados, uno de ellos le quitó la bolsa de la cabeza. En cuanto se las quitaron dijo Daniel: Yo conozco a ese hombre, Les Skiller Page, el creador de Clarence. Ese hombre fue despedido de Cartoon Network. Mierda, si este video está desde el 2015, ¿qué le habrán hecho? El hombre seguía gritando por ayuda pero nadie lo escuchaba. Una voz dijo: cuéntanos la historia, y el pobre hombre comenzó a contarla. El episodio comenzaba con la misma introducción de siempre, solo que las letras Clarence estaban de color azul en vez de morado. Comienza con el escenario de la primaria Aberdeen, y están en el almuerzo. Clarence estaba comiendo pizza, Jeff estaba comiendo ensalada y Sumo un pepinillo como siempre. Todo iba normal hasta que Jeff menciona que mañana será el día en el que traerán a su padre a la escuela. Sumo comentó: yo traeré a mi papá porque él es genial y sabe arreglar lo que sea a diferencia de mis hermanos. Jeff contesta que traerá a su mamá lesbiana. Esto se notaba que era humor negro. Benson escuchó el comentario de Jeff y comenzó a burlarse de él, y Sumo le dijo a Benson que por lo menos Jeff traerá a alguien que se preocupa por él. En cambio Benson no traerá a nadie porque a nadie más que su estúpida madre la agrada. Todos en la cafetería se burlaron de Benson y Benson juró vengarse de Sumo. Jeff le pregunta a Clarence si traerá a Chuck. Clarence le responde con un gesto positivo, pero se desilusiona. Jeff y Sumo lo miran, y Sumo le pregunta que sí, que le ocurre. Clarence le contesta: ustedes saben que Chuck es mi padrastro, ¿verdad? Sumo y Jeff le responden que sí, y Clarence no hace más comentarios y se va a su casa. Llega Clarence y le pregunta a Chuck: ¿dónde está mi madre? Ad le dice que acaba de llegar del trabajo. Clarence va a la cocina, se encuentra con su mamá, y le dice qué pasó con su verdadero padre. Su mamá, con un tono de inseguridad, voltea a ver a Chad, y le cuenta que su padre los abandonó porque no quería tener un hijo, y se tuvo que comprometer con un vago que no sirve para nada. Tras decir ese diálogo, se da la vuelta y está Chad. Chad agarra a Clarence del cabello y lo lleva a su habitación, y su madre le reclama diciendo que no lo haga. Por otro lado, Clarence se queda encerrado en su habitación, con tan solo oír golpes y gritos de tortura. Clarence se queda llorando en el suelo en posición fetal. Los créditos es una canción triste, algo así como la que estás oyendo. Lo curioso es que al final no salió el logo de Cartoon Network Productions.